Ya. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están ustedes? Otra vez desde aquí, desde este espacio, con el análisis devolucionario del Partido de Evolución 5 Reformista, perteneciente al movimiento liberal latinoamericano, del liberalismo clásico latinoamericano. Estamos de nuevo con todos ustedes, José Luis Tapia y un servidor, Juan Alberto Ugaz, para tocar cuatro temas de la actualidad, de lo que está ocurriendo en nuestro país, en el Perú, pero visto desde la perspectiva de las cinco reformas. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué sucede? ¿Cuál es la casuística? ¿Y qué proponemos nosotros frente a lo que está ocurriendo? ¿Cómo está, José Luis? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan, y muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy día 1 de julio, primer día del mes, casi ya pasando la mitad del año, y tenemos preparados varios temas que vamos a pasar a continuación. Comencemos con esta primera. Sí, el primer tema se llama la nueva normalidad. Siempre la cultura caviar busca algunas frases especiales, ¿no? Siempre sus frases son magníficas, extraordinarias, inventan un nuevo idioma para definir una nueva política, ¿no? Como quien enriquece a las ciencias políticas. Bueno, así han llamado a esto la nueva normalidad. José Luis. Bien, al respecto lo que podemos plantearles es lo siguiente. La nueva normalidad es un término que está acuñando la izquierda para reformatear lo que ya hubo anteriormente y comenzar como algo, como si no existiese el pasado, como si no existiese una continuidad. Y la continuidad se refiere básicamente a la continuación de las libertades ciudadanas, a las libertades económicas y todas las garantías que cualquier individuo debe tener para que el Estado justamente vele, proteja, garantice la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la libertad de comercio, la libertad de empresa, la libertad de industria, es decir, todo lo que se refiere a las garantías constitucionales que está en la parte dogmática de los primeros artículos de la Constitución, esto debe restablecerse. Pero como no quieren los socialistas y más aún el gobierno, entonces ellos acuñan y juegan de pared con el gobierno para ver si es que esto va tomando fuerza en el discurso corriente de las personas, de manera de que empiecen ellos a utilizarlo como si fuera una normalidad, una nueva normalidad de tipo real. Entonces, en este titular que nosotros hemos colocado, está de alguna manera haciendo evidencia de forma tendenciosa para que esa nueva normalidad trate de corregir esto que ustedes ven en las pantallas. Esto ya venía desde atrás, no es que la nueva normalidad va a borrar las costumbres, el hecho de sentir que uno tiene libertad ya desde que nació, no hay nada que el gobierno tenga que otorgar, lo único que tiene que hacer es cuidar, proteger, porque los derechos son antes del gobierno, antes del Estado. El Estado no tiene que reconocer ningún derecho, sino garantizarlo y protegerlo. Y pretende este titular tratar de llevar a este punto de inicio para ellos, no para el resto de la gente. El resto de la gente, como ustedes ven, tratan de sobrevivir en una circunstancia que el nuevo, digamos así, la nueva fase, que eso lo vamos a ver dentro de dos temas más, la nueva fase de reactivación da inicio a una serie de actividades económicas que no estaban anteriormente en la fase 2. Entonces, digamos así, en resumida cuenta, no debemos aceptar la nueva normalidad, porque eso sería conceder libertades al gobierno, es decir, que nos acostumbremos, y esa es una palabra que no lo han puesto ahí, que nos acostumbremos a vivir en un régimen de control, en un régimen de permisos,
en un régimen de autorizaciones, en un régimen con libertades recortadas. Como han visto, algunos constitucionalistas han señalado que esto es inconstitucional, se ha violado varias veces la Constitución y el tribunal, como siempre, no dice nada al respecto, que está pintado en la pared. Y los ciudadanos de a pie, como nosotros y ustedes, no debemos aceptar esta terminología porque dice así en la ciencia política: aquel que se apropia de un concepto puede, de alguna manera, iniciar un nuevo debate y se puede hacer dueño de la situación política y puede plantear sus reglas de juego a partir de ese concepto, ¿no? Así es, y además hay algo que agregar allí, José Luis. Esto está ocurriendo en todos los países. O sea, hace tiempo nosotros venimos diciendo, aquello que se hace llamar el nuevo orden mundial no es otra cosa que la Quinta Internacional Comunista, de comunistas copando instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la OEA, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Y desde allí lanzan estas directivas. Ojo con ello. En todo el mundo se está usando la frase la nueva normalidad. Y eso es sospechoso. Ya eso responde a una directiva de parte de un caviarismo que controla organismos internacionales y que le ha forzado a perder autonomías a las naciones. Las ha subordinado a eso que ellos llaman el nuevo orden mundial, que ya nadie discute. O sea, es como decir, hay que colocarnos ese orden mundial, hay que subordinarnos a ese orden mundial, porque el mundo tiene un orden y hay alguien que ordena, ¿no? Y a eso nos están subordinando, porque la nueva normalidad no es otra cosa que lo que ha mencionado José Luis, el control en exceso. ¿Y qué cosa es control en exceso? Comunismo, socialismo, estatismo, intervencionismo, tiranía. Y estamos entrando a esa etapa de una manera facilista gracias a una pandemia discutible, totalmente discutible, como lo han discutido los doctores que han salido a enfrentar un protocolo que está mal hecho y que pudo y debió haber sido cambiado. Eso era la normalidad. Volver a la normalidad, no la nueva normalidad. Es el discurso que nosotros planteamos desde las 5 reformas. Sí, José Luis. Sí, y además también ver cómo los medios de comunicación igualmente le hacen el juego al socialismo, tanto blando como duro, ¿no? A ese mal menor que nosotros advertíamos de nuestro último comunicado respecto a la elección del último Congreso y también a esa consulta popular del sí, sí, no, no. Nosotros ya habíamos advertido, habíamos señalado que aceptar el mal menor, aceptar un gobierno del mal menor, da lugar a un mal peor, o sea, a un mal mayor, porque el mal menor hace mal siempre las cosas. Entonces, eso conduce a un fracaso que abre la puerta al socialismo. Y aquí ya lo estamos viendo. O sea, van a pensar que este gobierno es de derecha cuando sabemos que es socialista y van a decir no más derecha, sino busquemos a extremos, o sea, al mal mayor, porque el mal menor ha fracasado en todo caso, ¿no? Entonces, ¿qué es para los socialistas la nueva normalidad? Por ejemplo, aceptar este tipo de medidas. Se convierte en una normalidad dar subsidios. O sea, gastar 117 millones, ¿no? Para dárselo al transporte urbano. Ahora, según me comentan por ahí, que no es solamente que le va a dar un subsidio por el tiempo que dure esta emergencia, sino que condiciona a los choferes del transporte urbano, ¿no? Ese transporte urbano se refiere entre distrito y distrito, a realizar una serie de cambios de gestión. Por ejemplo, dice, tienes que poner en planilla a todos tus trabajadores, a todos tus choferes, a todos tus cobradores.
Después dice que le van a dar 10 millones de mascarillas, o sea, se la van a dar a los transportistas para que ellos al momento que suba un pasajero le entregue una mascarilla, y dice que probablemente le pidan la mascarilla cuando baja del bus. Pero 10 millones, ¿no? O sea que el gobierno les va a comprar mascarillas a los transportistas para que lo repartan. Y dicen que también se han elevado las penas, o sea, el castigo, si en un bus que debe entrar solamente 40 por la capacidad de aforo, entran 41. Le requisan su auto, le quitan la licencia por un mes, o sea, la ruta, etcétera, porque no cumplió con los dispositivos. Y aún peor, las personas con las que están conversando los choferes son personas que no saben nada del tema de salud, o sea, son personas de la autoridad del transporte urbano. O sea, esta autoridad, nueva autoridad del transporte urbano, que es la que coordina, es la que le está dando ese tipo de recomendaciones, cuando eso debería ser el ministerio. O sea, lo que sienten los transportistas es que ellos están siendo tratados de una manera desigual. Fíjense bien, mire cómo está yendo la normalidad hacia la tipo nueva de, normalidad. sí, Sí. ese subsidio que viene condicionado a realizar cambios jurídicos y formalización para un tipo de empresa que no se puede porque son afiliaciones y no son precisamente empresas, porque afilian personas con su medio de transporte, con chofer y cobrador, pero no es que la persona que los junta es una empresa, simplemente es un dueño de una ruta. Dicen que ellos sienten que están siendo discriminados porque existe un metropolitano o esos corredores rápidos que también reciben subsidios sin condiciones de ese tipo. Entonces, el tema es que el planteamiento que ellos tienen se nota, me refiero al planteamiento del gobierno, tiene una serie de contradicciones. Primero, desde el punto de vista económico, como ya hemos visto, en un régimen, por lo menos de economía social de mercado, no está justificado ningún tipo de subsidio, pero bueno, digamos que se está aceptando. Pero lo peor de todo es el tipo de control que está realizando el gobierno en nombre del tema del COVID. O sea, se han vuelto controlistas, supervisores, fiscalizadores, amenazadores, se han vuelto una autoridad que, en lugar de ser un socio para los que ejercen actividades económicas, se convierten como una amenaza, sienten que es una amenaza, porque bajo esos decretos de urgencia que han dado, entonces ya tienen más control que antes, y ahora todo es papeleos, trámites, pérdida de tiempo, leyes enredadas. En el transporte urbano hay como 3 autoridades para lo mismo: la policía de tránsito, la autoridad de transporte urbano y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, junto con la Municipalidad de Lima para algunos casos. O sea, los choferes están mareados porque ven 4 autoridades y no saben con quién debe conversar para poder llegar a un acuerdo. Esto es propio del socialismo. El socialismo genera desorden, genera muchas leyes que tenemos que derogar, porque nuestra propuesta, por eso nunca nos quedamos en la crítica, sino nuestra propuesta como partido es derogar todas las leyes que ponen en desorden, injusticia y control, porque genera estos tipos de confrontaciones entre empresarios con gobierno, ¿no? Y entonces no se puede llegar a una armonía total. Ahí estamos viendo, pues, un caso, ¿no? Lo que sí habría que decir es que nuestra propuesta es salir de la nueva normalidad y regresar a la normalidad. Y la única forma de regresar a la normalidad y acabar con todo esto es, como dice la doctora Barrientos en El Salvador, cambiar lo que tercamente no se quiere cambiar: el protocolo de atención a la enfermedad del coronavirus, que sí se cura, pero no lo quieren cambiar justamente para que no regresemos a la normalidad y vayamos a la nueva normalidad. Por eso desde aquí discutimos la nueva normalidad. Exigimos cambiar el protocolo para curar esta enfermedad que sí se cura.
y volver a la normalidad. Bueno, vayamos al segundo punto, José Luis. La fase, Tenemos no, ¿cuál es? Perdón. la La fase reactivación 3, económica, fase 3. Está la bien. reactivación. ¿Qué cosa dice el gobierno con la reactivación económica y qué cosa decimos nosotros para reactivar la economía? Empecemos aquí. Inicio fase 3 de la reactivación, pero restaurantes y transporte interprovincial quedan en stand-by. Esta es la noticia de Perú 21, José Luis. Bueno, la reactivación no trata de completar, dicen, un 98% de las actividades económicas, pero otros sostienen que no más va a llegar al 80%. Y esta noticia de la reactivación, que es la fase 3, que todavía falta que se integren restaurantes, transporte terrestre pasajero y otros más, nos da la impresión de que no tiene una idea de cómo normalizar, cómo regresar al estado anterior como era lo previsible para reiniciar las actividades y reactivarlas, porque no está haciendo las reformas el gobierno. Lo que está haciendo el gobierno es descontrolar a su medida. Así vamos a decir, descontrolar. O sea, dejar de a poquitos que vayan soltando un poquito de libertad te voy a dar para que ya te vayas acostumbrando que yo te voy a controlar. Es decir, está condicionado toda esta reactivación a una serie de controles ex antes. O sea, no es como debería ser un control sanitario ex post, ¿no? O sea, que ya tú vas, tomas algunas muestras y ves que está incumpliendo la normativa sanitaria, bueno, ya le caerá el peso de la ley. Pero acá están trabando el reinicio. O sea, están pidiendo papeles por adelantado, que le presenten su plan de salud, ¿no? Su plan sanitario, para poder tener la autorización. O sea, es lo peor todavía, tiene que mendigar su libertad frente a la autoridad para que le dé. Entonces se ha vuelto el Ministerio de Salud una entidad poderosa que está decidiendo y también está generando y, de alguna manera molestias dentro del empresariado. Y además, no solamente el empresariado formal, sino el informal. Porque eso de amenazar con volver a una nueva cuarentena y volver al estado anterior, es decir, que ya no vuelven a salir de nuevo las personas a trabajar, están ya como jugando un poco al fuego el gobierno porque las personas ya no lo van a hacer. O sea, ya hay una, digamos así, una decisión unánime, aunque no organizada, de personas que ya no van a regresar a sus casas a guardarse otros 2 meses más hasta que pase esta cuarentena. O sea, no, o sea, están jugando algo que me parece que el gobierno no está tomando atención, es que la gente no va a aceptar. Bueno, Y además, ellos necesitan controlar. Y lo que hace que esto se controle, José Luis, no es otra cosa que la atemorización ya conquistada con los medios de comunicación, que para eso han actuado perfectamente, atemorizando a la gente, y no cambiar el protocolo. Esto se cura, lo dice la doctora Barrientos, lo dice mucha gente en otros lados, lo dicen los italianos, esto se cura, pero no lo quieren hacer justamente por este fin, el fin de ir poco a poco controlando e ir metiendo, por un lado, la destrucción del modelo económico y por otro lado, el controlismo estatal, que es lo que busca el comunismo. Entonces, yo creo sinceramente que lo que nosotros tenemos que hacer es advertirle a la población, están jugando con nosotros, no van a reactivar la economía, lo que van a hacer es jugar a que yo te doy, yo te reparto, yo te alimento, yo soy el papá, yo te cuido, yo te protejo, tú dependes de mí. A eso están jugando. Sí, José Luis. también veo acá con algunos comentarios bastante interesantes.
de Julián, que dice que la nueva prensa esta que apoya al gobierno habla al unísono, dice así, de la nueva normalidad con temas que viene de manera anormal, ¿no? O sea, dice así, ¿no? En vez de decir no hay trabajo, dicen suspensión perfecta. Son Dice la frase, la hasta... frasecita Javier, Sí, pues la frasecita Javier es que a las acuñas para decir que son la ciencia en la política, ¿no? Y son frasecitas que las sí. ponen ahí. Se quieren adueñar del debate, se quieren adueñar del discurso y por eso inventan términos. Entonces, dice, tienen que lograr un nuevo estado de calidad de aire, tienen Es, que lograr un nuevo forma de estornudar, se tienen que vestir de esta manera, ¿no? Estos son los protocolos. Entonces, se vuelve, digamos, una fase de reactivación condicionada. O sea, nos están dando un poquito de libertad condicionada. Lo mismo como para alguien que va a hacer negocios, vas a poder trabajar, pero me vas a tener que rendir cuentas a mí. O sea, la libertad de empresa, el artículo 59 de la Constitución, letra muerta. Entonces, que sepan las personas que nuestro partido, el enfoque que nosotros damos es hacer las 5 reformas. así En es, estos para volver a la momentos. normalidad, para volver a la normalidad, ¿no es cierto? Entonces, Las 5 eso reformas es. para volver a lo normal, sí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en caso que seamos elegidos. Es Claro. regresar al estado anterior, pero con reformas, porque las reformas son necesarias para justamente revertir el daño. Recuerden que la cuarentena ha sido un daño económico tremendo. Chile, su PBI cayó en menos 15% y nosotros hemos caído en menos 40%. Y nosotros no hemos logrado ni siquiera controlar el COVID-19. O sea, no lo tiene bajo sus controles del gobierno. Entonces, ha sido muy estricto el gobierno siguiendo las pautas de los socialistas del Ministerio de Salud. Y fíjense, miren hacia dónde ha llevado los resultados económicos, sociales, de salud, que empieza la gente a resentirse. Entonces, ese tipo de medidas son medidas de emergencia, pero de patas cortas. Y nosotros lo que estamos proponiendo es que le dé esto patas largas, para que le vaya bien al gobierno. ¿Cuáles son las 5 reformas? Las vamos a decir dentro de un momento. Bien. Yo quería que pasemos al siguiente punto, José Luis. ¿Me escuchas? Sí. Ya, vámonos al siguiente punto que es importante, porque está relacionado con estas sutilezas que se han ido dando de la nueva normalidad, pero también hubo una sutileza suelta por allí, que es la estatización de las clínicas, donde la bulla mediática ayudó, en fin, y fueron tanteando poco a poco cómo ir metiendo esa sutileza de estatizar, porque las clínicas son malas, porque las clínicas son unas malditas, etcétera, etcétera, y empezaron a estudiar para ver cuál era la reacción de la gente. Y entonces volvió el tema de las estatizaciones. Y ese tema de las estatizaciones lo plantea una izquierda, un comunismo que está en el poder sin que ninguno de nosotros lo haya elegido. Recordemos cómo fue la elección última donde pasaron a la segunda vuelta Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. La gente votó por PPK para que no llegue Verónica Mendoza. La gente no quiso comunismo. Sin embargo, aquí hay gente de Verónica Mendoza que está en el poder y esa gente está empujando al tema estatización que también se metió de una manera sutil, bonita, bien hecha, bien prefabricada, como la palabra la nueva normalidad. Así que vamos a hablar de la amenaza de la estatización contra las clínicas. Así José es. Luis. Esta amenaza continúa, no ha terminado. Fíjense lo que el Congreso aprobó hace unos días atrás,
donde con esa ley el Ministerio de la Salud puede tomar los equipos biomédicos y disponerlo en el momento que crea conveniente durante una emergencia. Tomar disposición significa perder el control de las clínicas. ¿Por qué? Porque se asume que el gobierno sabe mejor de salud que los propios médicos que atienden en los hospitales y clínicas. Se piensa, y esto hay que quitárselo de la cabeza todo debemos quitarnos de la cabeza, que el Ministerio de Salud son burócratas, son empleados que han estudiado, pero no conocen la realidad médica de cada persona. Entonces no tiene ninguna legitimidad científica ni médica para poder decir qué debes tomar, cómo debes utilizar los equipos, cómo debes gestionar un hospital, cuáles deben ser los protocolos, porque ellos no saben, son una entidad política, de naturaleza política. Entonces, cuando toman una disposición, no es con el argumento científico, médico, que bajo ese esquema se va a hacer mejor las cosas. Ustedes ya han visto, ya tenemos 40 años que el gobierno, todos los gobiernos, no este, pero todos los gobiernos más este, bajo el control de la salud, o sea, ni siquiera la parte sanitaria, que es lo normal, cuando hay una pandemia, pones en orden una ciudad, un país, para evitar que esa pandemia, esa epidemia, se haga algo, digamos, descontrolado, ¿no? Sino que debe ser algo consultado y que la propia sociedad civil tenga su mecanismo de organización interna y ellos sepan cómo coordinar y el gobierno lo único que hace es poner orden, nada más. Pero como los gobiernos han controlado los servicios y el mercado de la salud, entonces tomar a disposición es un acto político, no es un acto de salud. La política va primero bajo la excusa de la salud, pero no va a lograr curar a nadie. El gobierno no cura, el gobierno no es un doctor, el gobierno no es médico, el gobierno es un grupo de personas organizadas para realizar gestión política, no gestión médica. Desde la política no se puede curar a las personas. El que te cura es tu médico. El que te va a curar, el que te va a ayudar a curar, de repente es un enfermero, una enfermera, pero no un ministerio de la salud. Eso no puede ser, eso es contraintuitivo. Eso va contra el sentido de la inteligencia. Por eso que cuando vemos esta ley que lo aprueba, no saben lo que están aprobando. Están aprobando porque es una circunstancia política, pero no es función del gobierno porque ni siquiera es apropiado que lo haga, porque ha tenido 40 años para demostrar que puede gestionar algo bien y cuando no lo pueden ni demostrar, ni en ahora que tiene más presupuesto que antes, entonces esto suena a un acto político. No es por un tema de salud, es la excusa para controlar a las clínicas, al mercado de la salud. Por eso que nosotros proponemos la reforma de la salud, privatizar todos los hospitales estatales, los establecimientos hospitalarios, las clínicas, sustituir al Ministerio de la Salud por todo el mercado organizado, que donde existen hospitales, clínicas, médicos, etcétera, que ellos saben mejor que una entidad política lo que la gente quiere, tiene, siente y piensa. Entonces ahí vemos un titular de ese tipo donde es un acto político, no es que te van a curar a ti, no creas en eso, eso es lo principal que tenemos que dejar como mensaje. El gobierno no es doctor, el Ministerio de la Salud no es un doctor, no le crean. ¿Cómo van a creer a alguien que hace política que él te va a curar desde su ministerio? Pues no es un tema, creo yo, de sentido común. Por otro lado, sí, Juan, dale.
Sí, yo creo también que aquí vale la pena decir que hay gente que ha guardado mucho silencio frente a la estatización de las clínicas y pensábamos que iba a haber un liderazgo más bien que se iba a ubicar eh, un poco en solidaridad frente a esta amenaza, digámoslo así con todas sus palabras, ¿no? Amenaza comunista. Por ahí creo que había un comentario de alguien, teníamos un titular que cuestionaba al señor Jo, a quienes particularmente nosotros lo respaldamos porque está haciendo su trabajo, ¿verdad? Y que lo cuestionaban por defender la propiedad privada de las clínicas y la libertad de las clínicas en las atenciones que le hacen a sus clientes, ¿no? Y que estaban buscando echarles la culpa de las malas atenciones que hace el Estado con los suyos, ¿no? Y además, ahí está, la anterior creo que es, este, bueno, ningún Está en contrato la puede ser nueva derecha. obligatorio. Sí, sí, bueno, había incluso hasta el actual arzobispo sale a decir cómo es posible las clínicas y no ha dicho cómo es posible que se están llenando de plata en el Ministerio de Salud con compras y cosas y asesorías fantasmas y etcétera, etcétera, y no resuelven temas ni siquiera para la vestidura de los médicos y de las enfermeras, ¿no? De eso no hablan, de los negociados que se están haciendo allí, de eso no hablan, ¿no? Es, pero sí, hay que echarles la culpa a las clínicas. A mí me causa malestar ver que hay una lamentable derecha que no actúa como derecha. Y ya hablaremos de eso después, que es la derecha mala. Hay una derecha mala. No es una derecha buena, que es como nosotros nos proponemos. Hay una derecha mala y ese es un tema que tenemos que tocarlo también, José Luis. Agotemos esto de la estatización de Sí. las clínicas. Sí, bueno, el vocero, este señor Ho, Sí, hijo. dice que no se le puede imponer un contrato. O sea, Con la razón. amenazar a firmar un contrato para quedar bien con el gobierno y no utilizar toda su maquinaria el gobierno contra las clínicas como si las clínicas fueran los malos de la película. Las clínicas hacen lo que pueden. Son 65 clínicas, recuerden amigos, son 65 en todo el Perú. Y el Estado tiene como 11.000 y tantas establecimientos hospitalarios, conjunto con el salud, que es medio estatal, medio privado. Entonces no se le puede pedir que ellos hagan con 65 atender a varios millones de personas o cientos de miles si se quieren, porque ya nadie quiere ir a los hospitales estatales. Entonces, que el gobierno utilice su aparato, su propaganda, más sus medios de comunicación a echarle la culpa a las clínicas, desorienta a las personas que tratan de razonar correctamente. Y eso es, por eso es este programa, porque este programa trata de dar una orientación de la manera correcta como debería pensarse, en nuestra humilde opinión, para poder ver la mejor figura, para poder interpretar mejor el contexto económico y político. Entonces, cuando sale un vocero de la clínica a decir esto, no es porque quiere él ser candidato político a algún poder del Estado, sino que lo han arrimado, lo han puesto contra la pared, porque él es el representante de las clínicas privadas y trata de dar una justificación no política, sino empresarial, de cómo se maneja esta situación. Y una de las que yo recuerdo es que le dijo al gobierno, pero si ya hace meses estamos viendo el tema con ustedes para solucionar la deuda que tiene el Seguro Integral de Salud con ellos, o sea, 39 millones de dólares. Sí. que le debe como
no sé cuántos millones, pero que eso no lo iba a condicionar. Y sale el gobierno a echarle la culpa y querer estatizar, aunque eso todavía continúa, la amenaza está ahí. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno ha firmado junto con creo que 15 clínicas de las 65, fíjense bien, 15 de 65 han firmado y están viendo si hacerlo o no hacerlo, porque el gobierno no ha honrado su compromiso de pagarles lo que le deben a las clínicas. Entonces no pueden estar firmando un contrato bajo la coacción del gobierno de que firmen o si no te hago mala prensa, ¿no? Entonces las clínicas, como son entidades económicas y no políticas, empiezan a replantearse sus estrategias empresariales, ya no con el ánimo de ver la rentabilidad, sino cómo actuar políticamente y se ponen en la posición de ofrecer disculpas. O sea, disculpas debe ser si tu empresa comete un error, ofrece un servicio que no es. No, se ponen en la posición defensiva de ofrecer disculpas porque cobra un alto precio en las medicinas. Para explicar mejor esto, es que en una economía, sobre todo de este tipo que tenemos, estatista, regulada, sobretributada, donde hay muchas leyes, donde hay mucha autoridad, mucha presión de parte de la política, ha existido una sobredemanda. Es decir, la gente como no encontró salida en los hospitales y establecimientos hospitalarios del gobierno, se han ido al sector privado a como dé lugar en una emergencia para poder solucionar su problema de varios tipos, no solamente de COVID-19, sino que hay otras enfermedades que también son urgentes tratarlas. Y en esa sobredemanda, donde hay mucha gente pugnando por entrar en emergencia o estar en la unidad de cuidados intensivos, tienes una sobredemanda sobre una poca oferta, 65 clínicas. Entonces, la economía te enseña que cuando hay una sobredemanda de forma abrupta, o sea, de golpe, entonces los precios de los medicamentos, de los servicios suben. Lo normal es así como se actúa. El tema es, ¿por qué no hay más clínicas? ¿Por qué no hay más oferta? Y para que una oferta se equilibre con la demanda, para que baje esos precios, toma tiempo. Y lo normal en una emergencia es quitar toda regulación para que cualquiera pueda poner una clínica. ¿Cuántos médicos están sin trabajo que pueden ofrecer sus servicios? Pero como hay regulaciones que tienen que pasar por una serie de controles, que la municipalidad, que el Ministerio de Salud, que el colegio médico y seguramente otros por ahí. Entonces, ofrecer una clínica, juntarte con un socio para poner una clínica, entonces no permite aumentar la oferta. Y no lo ha hecho tampoco a través de los 30 o 40 años, porque siempre el mercado ha estado socializado por el comunismo. Entonces, tenemos un Ministerio de Salud que en lugar de facilitar que haya mucho más clínicas privadas, no, tiene que haber más hospitales estatales. Y ahí ha desnudado la realidad. El gobierno y todos los gobiernos, y no solamente este, sino todos los gobiernos son incapaces, han sido incapaces de haber ofrecido buenos servicios de salud. Además, desde nuestra perspectiva como 5 reformistas, los ministerios de salud no deben existir porque no ayudan a que la gente se cure, porque son entidades políticas, no son médicos. Y eso debe quedar claro para el público. Los que curan son los médicos, los que curan son los hospitales, los que curan son... ¿Y cómo se regula? Van a preguntar. Para eso tienes el Poder Judicial. Si alguien, una clínica, un médico comete una negligencia con tu salud, tienes el Poder Judicial.
es que los controles ex ante, es decir, antes de que pongas tú un negocio, para poner un negocio, te tienes que regular, controlar, supervisar, no funciona. Los controles antes, en los temas económicos, no funcionan. Se vuelven caros y la gente no puede pagar tarifas y menos medicinas. Entonces, en libre mercado más una reforma política, más una reforma de la salud, más una reforma educativa, más una reforma de pensiones, llamada las 5 reformas, que es lo que nosotros planteamos, solucionan este tipo de problemas de manera rápida. El Estado no puede funcionar. Además, José Luis, si hablamos de negocios, hablemos de las compras fantasmas, hablemos de los cubanos que vinieron, cuánto nos cuesta a los cubanos, cuánto gana el gobierno de Cuba y cuánto no nos ha servido en nada a los cubanos que han venido a hacer política propagandística comunista. Pero después no nos han servido nada y ahí también se nos ha ido dinero. Entonces, buscar, crear un enfrentamiento público contra las clínicas y clínicas que piden disculpas porque se asustan y no defienden sus posiciones, es quebrar una posibilidad de servicio que ya un sector lo utiliza y lo utiliza porque es un buen servicio. Tanto así que hasta hay comunistas que van a las clínicas privadas a curarse. El señor Tapia está ahí metido en una. La propia Verónica Mendoza se atiende en clínicas privadas. Y el presidente de la República quiso sacar un seguro privado, ¿se acuerdan ustedes? Para atenderse en las clínicas privadas. Así que las clínicas privadas no son malas. Lo que pasa es que necesitan apropiarse de ellas y, como siempre lo han hecho, agarrarse de eso que produce para volver ellos a llenarse los bolsillos, porque eso es lo que se busca. Y el comunismo se quiere apropiar de todo para ellos apropiarse de toda la economía, pero solo ellos, ese grupo que está enquistado en el poder. Y eso lo iremos hablando poco a poco, lo iremos demostrando poco a poco en el camino. Por eso hay que ir al Estado limitado, para que no se dé esa posibilidad. Vamos a este tema, el cuarto del programa. Lo hemos llamado la negrita historia de la derecha mala. ¿Se acuerdan que ha habido esta mazamorra llamada la negrita de Alicor, que, bueno, cuántas veces no hemos comido la negrita? Y hoy día nos demuestra una cosa que nos permite hablar, porque esta es una anécdota nada más, una anécdota hasta ridícula, pero que nos demuestra, como pasa con los que piden disculpas, que tenemos una derecha mala. Una derecha que no ha sabido nada más que defender sus propios privilegios, pero no ha sabido ser conductora del país. Una derecha que ha pisado el freno a las reformas, no ha permitido que se reforme el país, de cosas que vienen desde el general Velasco, hechas por la propia izquierda como el general Velasco. Hay 83 empresas estatizadas, que hay una serie de cosas, leyes, argumentos, directrices, normas, de las que hemos estado hablando, que vienen desde por allá, y esta derecha no las ha querido romper porque se ha protegido económicamente sus privilegios de alguna manera con estas medidas. Y este Estado ha permitido que ese mercantilismo controlista del mercado pueda enriquecerse en el camino. Y por eso esta derecha guardó mucho silencio cuando se empezaron a derogar las leyes antiterroristas para liberar terroristas. No dijo nada. Cuando los terroristas fueron indemnizados, cuando se cambiaron sentencias, se quedó callada. Siguió pensando en sus privilegios. No dijo nada. Cuando después los meten, como advirtió el presidente de la Corte Suprema, Duverly Rodríguez, lo dijo él públicamente, cuando meten a 800 jueces ligados a los grupos terroristas, los vuelven jueces del Poder Judicial de nuestro sistema de justicia
y están ahí metidos para juzgar a todo aquel que no sea comunista. Y luego mete grupos de fiscales, como lo que hemos visto hace poco, que con la bulla mediática, porque también ha permitido que los medios se invadan de comunismo, y ha permitido, siendo ella la auspiciadora de los medios, y con la bulla mediática te pueden acusar de cualquier cosa, después te meten en la cárcel, aunque no tengan una prueba, una acusación o una sentencia. Y esa es la derecha mala, que ha permitido que todo eso avance. Ha permitido la guerra idiota, la guerra estúpida, la guerra pírrica, que hoy sale a decirnos hay que aplaudir, hay que apoyar, hay que... Y no se da cuenta que lo está haciendo porque tiene que lavarse las manos de lo que ella propició en una guerra absolutamente inútil, ¿no? De cerrar el Congreso, porque su victoria era eso y se satisfacía viendo la derrota del otro, y no importa si el país estaba en 1.8 de crecimiento. Y hoy día le dice, es nuestro padre, nuestro hermano, es el que nos cuida, es el que nos protege, y hay que apoyar, hay que guardar silencio, etcétera, etcétera. Ahí los ves en las redes. Una derecha que dice que votó por un presidente de lujo, por un candidato de lujo, y se queda muda, absolutamente muda, cuando nos están gobernando los comunistas. Es una mala derecha, una derecha que no ha sabido responder a las circunstancias, una derecha que no ha sabido responder a las exigencias, una derecha que no ha sabido asumir su papel conductor del país como clase social elite, que lo sepa conducir hacia el progreso, el desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes. Una derecha que no le interesa el pueblo, una derecha que solo piensa de manera egoísta, acomplejada. Es una derecha mala, pero hay una derecha buena, la que propone hacer las 5 reformas que la otra no ha querido, la que propone hacer las 5 reformas que la otra ha frenado y que la viene frenando desde el año 95, porque cuando Carlos Boloña le propone a Fujimori continuar con las reformas, y eso hay que decirlo, porque la verdad fue la derecha mala, la que hizo, la que presionó para que eso no ocurra. Y ahí se acabaron los cambios, ahí se acabaron las reformas, y ahí empezó el piloto automático que nos viene acompañando desde 1995 hasta la actualidad, y que lo tenemos 25 años con nosotros. Solo tuvimos 2 años de reformas, desde el 93 con la Constitución que nos permitió hacerlas, hasta el 95. Después no hicimos más. Por eso es que nosotros proponemos hacer lo que no se hizo, hacer lo que la derecha mala no quiso que se haga. Y es una derecha mala que siempre retrocede y retrocede y retrocede ante las amenazas de los comunistas. Esto que ha pasado con la negrita es solamente una anécdota, pero que trasluce la subordinación de la derecha, como esa clínica que ha pedido disculpas, que trasluce, que se subordina porque está cuidando su negocio, está cuidando sus privilegios, y es incapaz de salir a enfrentar a un comunismo que sigue avanzando y que la domina, que la subordina y que ya la controla. ¿Cuál es la alternativa frente a la derecha mala? Una derecha buena, una derecha sin reformista, una derecha que está en el partido de evolución. O sea, nosotros somos la derecha buena. Y por eso cuestionamos, criticamos y públicamente denunciamos a esa derecha mala que tanto daño le ha hecho al país, que ha permitido que retroceda el país y que caigamos en manos de quienes controlan el país bajo su silencio sumiso, porque nadie eligió, nadie votó, nadie puso ahí desde las urnas a los comunistas que están allí dándonos órdenes e imponiéndonos su nueva normalidad. Por eso, para que ustedes vayan entendiendo cuál es la necesidad de hacer las 5 reformas
¿Y cuáles son las 5 reformas? Le voy a pedir a José Luis Tapia que cerremos esta reunión hablando justamente de eso, que siempre hay que repetirlo en todos los programas. El tema de las 5 reformas. Lamentable, una derecha mala que debe ser desplazada por una derecha buena, que debe ser la expresión política de los informales que necesitan libertad de mercado, de los emprendedores que hacen todo lo posible por ganarse en competencia sus frijoles, y de todo aquel que tenga deseos de defender esa libertad que debemos devolverle al pueblo, la libertad que le han quitado al pueblo, y que no hay otra forma de devolvérsela que no sea con el libre mercado y con las 5 reformas. José Luis. Sí, todo esto que ustedes ven en estos titulares revela lo poco preparado que está la élite empresarial, ¿no? Se contradicen entre ellos, los que deben defender a los empresarios le sacan cuerpo, hablan mal del empresario. La misma presidente de los empresarios le dice que debe dar un paso al costado a los empresarios que intentaban evitar que el comunismo entre en el Perú, que deben un paso al costado, y que también se reúne con el gobierno para defender el libre mercado. O sea, está desorientada la organización que representa a los empresarios, pero no es que represente a todos los empresarios, representa a los empresarios medianos y grandes que pueden cumplir con la formalidad, pero el resto de los empresarios, el 98% de los empresarios que existen en el país, no se sienten identificados con esta entidad. Entonces no están representando a nadie. Cuando el gobierno conversa con esta entidad, no está conversando con los empresarios, sino con un 2 o 3% del total de los empresarios que hay en el país. Para salir justamente de esta derecha mala, necesitamos hacer un poco de docencia con el público. Nosotros tenemos un programa llamado Las 5 Reformas, que se basa en un gran proyecto llamado La Gran Devolución, que tiene 3 ejes. Tomar distancia de las organizaciones internacionales, derogar las leyes malas que tenemos aquí, son como 30.000, por lo menos creo que 20.000 habría que derogar, y la implementación de las 5 reformas. Estas 5 reformas, como ustedes lo ven en pantalla, significa la primera, reducción del tamaño del gobierno de las 19 funciones a 3 funciones y solamente gastar 47.000 millones de 177.000. En la reforma económica significa abrir todos los mercados, reducir a un solo impuesto para permitir el libre mercado y permitir que todos los 98% de estos empresarios de la pequeña y microempresa puedan ingresar y ser sujetos de todos los derechos que le puede dar la economía de libre mercado. En la reforma educativa decimos lo mismo respecto a hay que privatizar 87 de empresas estatales, también las universidades, los colegios, todos los politécnicos que está en propiedad del gobierno, hay que transferírselo a los usuarios de este servicio, más todos los operadores de este servicio. Hay que dar unos bonos para los más pobres, en la reforma 4 también, y en la reforma 5 hay que realizar privatizaciones de los establecimientos hospitalarios para que haya una verdadera economía de libre mercado y pueda atender a todas las personas enfermas con total tranquilidad y normalidad, sin estar con el corazón que se le sale porque no puede pagar grandes tarifas debido a este mercado socialista que tenemos de la salud. Y por último, la reforma de pensiones, que básicamente es quitar todas las leyes que están ahorita permitiendo el descuento en planilla del 13% de AFP y de la ONP que no va a entregar dinero. Acuérdense bien, la ministra ha dicho, no hay dinero, no podemos repartir donde no hay dinero. O sea, todos los que han elegido la ONP los han estafado, porque no hay dinero en la ONP, eso es lo que ha dicho la ministra Alba, con respecto a que hay un proyecto de ley de devolverle a sus aportes a todos los que han aportado a la ONP. Y después de hacer una campaña mediática contra las AFP, ¿no? O sea, es para que vean ustedes lo que quieren es apropiarse de nuestros fondos de pensiones. Eso es lo único que quieren. Y se lo quieren aprovechar de esa manera. Para eso se estatiza, para que un grupo sea el que controle eso.
Sigue, José Luis. Y entonces, estas 5 reformas tienen que ser necesarias para pasar del actual socialismo que nos encontramos, es el que les da dolor de cabeza, da angustia a las personas que se encuentran en una emergencia, para pasar a un sistema más tranquilo, donde hay altos ingresos, donde puedas comer bien, vivir mejor, y en infraestructura moderna, donde te tienes que preocuparte con pagar tu seguro médico, porque te va a alcanzar, te va a sobrar dinero, como en los países desarrollados, capitalistas que existen en Europa y una parte en Estados Unidos que ya está dejando de ser, y muchas partes del mundo. Entonces, no se olviden de conocernos en esta página web, devolución.pe. Ahí están quiénes somos, qué es las 5 reformas, y da un paso. Ayúdanos a poder hacer posible vivir en un país seguro, rico, con buena infraestructura, donde dice quiero involucrarme, presionas ahí y te ofreces a ayudarnos, porque hay 4 modalidades, escoge cuál es la que mejor te conviene. Muy bien, José Luis, la gente nos está escribiendo, pero también lo pueden hacer en esta página, pueden comunicarse con nosotros, y hay que decir que también pueden ser militantes y desean participar de la derecha buena, de la derecha buena que va a hacer las 5 reformas. Así que en esa página pueden encontrar toda la información y pueden comunicarse con nosotros. Bien, José Luis, se acabó el tiempo. Invitamos a nuestros amigos para estar con nosotros el próximo miércoles a las 9 de la noche. Todas las preguntas que hagan, José Luis va a estar respondiéndolas, por supuesto, así que no se preocupen. Y les mandamos un abrazo desde aquí. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo miércoles, José Luis. Un abrazo también para ti. Sí, igualito, y a mis amigos, mis seguidores, también el día sábado nos vemos a las 5 de la tarde. Muchas gracias y nos despedimos. Ok.